en esta computadora. Ahí está. Ahora se ve el icono, sí, se está grabando la clase, entonces esta sería la primera clase del segundo cuatrimestre, día 7 de agosto del 2020, y vamos a empezar la unidad número 5, la tenemos por acá, compartir, presentación de unidad número 5, redes de datos. Lo primero que les voy a mostrar es cómo está en el programa de clases, que ustedes tienen en el programa los temas. El objetivo de la unidad es reconocer las diferentes topologías y estructuras de red y el uso de Internet, pero les vuelvo a decir, no el uso de Internet como usuarios que consumen, sino que generan contenidos, digamos que generan datos, generan gráficos, generan resultados y los visualizan en la red. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un poco primero qué es la comunicación, cómo son los sistemas que transmiten datos, cómo son las redes, tipos, clasificación, todo lo más genérico, para después llegar a utilizar herramientas como ya habían instalado el SAMP, el servidor web. Hasta ahora instalaron el SAMP y apenas llegaron a ver, por lo menos en el video que yo les grabé, cómo ver una base de datos. Lo que se busca en esta segunda parte es que esos datos que ustedes generan en su base de datos se puedan mostrar, se puedan publicar en la web y cualquiera pueda acceder a la información que ustedes están generando. O sea, si ustedes tienen un dispositivo instalado que genera datos, hacer que esos datos se muestren en cualquier momento para cualquiera. ¿Está bien? Bueno, lo importante para Micael Alguero empieza ahora, que son los temas, o quizás lo importante también para Micael es que el parcial todavía no tiene fecha y lo vamos a definir cuando vuelva la presencialidad. Si no vuelve, será en algún momento así online. Importante, como en todas las últimas clases, hoja en blanco, nombre y apellido, matrícula o DNI, y van a ir haciendo un resumen de la clase, y ese resumen lo van a enviar como siempre con una foto, y es lo que le vale la asistencia. No tiene sentido que manden la foto mañana a la tarde, profe, yo recién me entero que había que hacer eso. No, tiene sentido hasta 5 o 10 minutos después de que termine la clase, que es como un certificado de asistencia virtual. En ese certificado de asistencia virtual ponen sus datos personales y un breve resumen o unas preguntas que yo voy a hacer sobre el final y van a contestar ahí individual, pero en base a lo que estamos viendo, lógicamente. Así que bueno, lo importante, los contenidos que estamos viendo ahí en pantalla, es lo que vamos a desarrollar. Y donde quieran preguntar, por supuesto, como siempre, saben que pueden preguntar, pueden anotar ahí en el chat lo que les quede cómodo. Profe, una consulta. Sí, sí. Estaba reconectando los auriculares. ¿Qué dijo que tenemos que presentar en el lapso de 5 minutos? Una hoja que ahora está en blanco, donde en esa hoja en blanco van a poner por ahora su nombre, apellido y matrícula. Y Ya. después, como Matrícula. todas las clases, ese mini resumen, esas ideas más importantes, que es como un apunte, y tal vez al final les haga alguna pregunta y la contesten ahí personal. Pero por eso les decía, tiene sentido como asistencia, porque no es una prueba con nota, es solamente una asistencia. Si me decís mañana a las 3 de la tarde, profe, yo recién me entero que había que mandarla, bueno, no tiene valor, el único valor es ese. Una asistencia y un registro de que ustedes están tomando nota y resumiendo en su papel lo que están viendo acá. Perfecto. ¿De dónde saco mi matrícula? Si no tienen matrícula, ponen DNI. Pero la puedo conseguir, yo tengo acceso al CIU. Bueno, pero si en este momento te va a hacer una complicación adicional, no, poner el DNI. Ok. Para que Ok, gracias, profe. no necesites distraerte ahora, está, de nada. Bueno, comunicación, algo muy hablado, un emisor, un receptor, un mensaje, ahí hay diferentes definiciones tomadas de la página web de la RAE, ahí está el link, o sea que si quieren ir, la RAE es la Real Academia Española, que es la que define los lenguajes. Antes en cada casa, cuando se estudiaba un tema, había un diccionario, que era un libro de papel bastante amplio en hojas, a lo mejor alguno en la escuela le pidieron que lleve diccionario cuando hacía el primario, el secundario, y eso nunca estaba mal porque uno ante una duda, ¿qué hacía? Le preguntaba a un vecino, un familiar, un amigo, o busca en el diccionario. ¿Qué dice el diccionario sobre comunicación? Hay varias definiciones, están numeradas del 1 al 9. Hay una que me importa ahí, que dice que es la 3, en el orden tercero, la F, es femenino.
la comunicación, quiere decir que es F femenino, la comunicación, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Si nosotros cuando estamos ahora en clase estamos transmitiendo señales, en este caso de voz, mediante un código común al emisor y al receptor. ¿Cuál es el código común? El lenguaje, el español. Todo eso en el medio tuvo que pasar por máquinas que se convirtió en señales eléctricas, ¿no es cierto? Se demoduló, es decir, se convirtió el sonido en señal y después se moduló, o al revés, ya me hizo dudar. Modular es convertir en un sentido y demodular, convertir en el otro. Por eso un módem, que ya lo vamos a ver en detalle, pero justo surgió, es un aparato que se encarga de convertir señales de una forma a otra y después reconvertirlas de nuevo. El módem como término es bastante antiguo porque en la antigüedad, y ya lo vamos a ver también en redes, se utilizaban las líneas telefónicas. Pero bueno, por ahora estamos en que entre personas transmitimos señales mediante un código común al emisor y al receptor, y entre máquinas pasa lo mismo, se transmiten señales. Ahora, ya vimos cuando veíamos sistemas de numeración que las computadoras utilizan binario. ¿Qué era binario? Ceros y unos. Esos ceros y unos van por ahí, por el cable, como sin rumbo. ¿Cómo van por un cable? Van ordenados, van en un tiempo, van en una forma que construyen un código común entre el emisor y el receptor, ¿está bien? No van de cualquier manera durante una comunicación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, en el ámbito de las computadoras, lo que existen son protocolos de comunicación. Ahí también está el enlace por si tienen alguna duda. La primera parte está textualmente copiada y después hay más información de la que podemos ver en un Power, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es un protocolo de comunicación? Un conjunto o un sistema de reglas que permite que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de magnitud física. Es decir, sonido hace variar una magnitud física, que es el aire, y transporta el sonido por el espacio. Si es por inalámbrico, también va por el espacio, pero en forma de ondas, no se escuchan por el oído humano. Si es por un cable, van señales eléctricas, es decir, hay diferentes formas de transmitir a través de la variación de una magnitud física, es decir, algo que se amplía o se reduce, se cambia la frecuencia o se cambia el sonido. Entonces, en general el protocolo se trata de las reglas o el estándar que define tres cosas: sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. También define posibles métodos de recuperación de errores, es decir, ustedes me pueden decir, no le escucho. Bueno, ese es un método de aviso que tienen ustedes para decir vuelva, se cortó, por ejemplo, es otro, o se entrecorta. Son todos métodos en ese caso de recuperación de errores. En este caso la recuperación consiste en que yo repita completamente la frase. Pero hay otros métodos de recuperación más avanzados que podrían reconstruir un poco el contenido en base a lo que sí entendieron. Por ejemplo, hay veces que a ustedes se les entrecorta, pero terminan entendiendo lo que yo digo, porque ustedes tienen la capacidad en su cerebro algunas letras o palabras o algo que se entrecortó, reconstruirlo y terminar entendiendo la frase. Entonces ahí tuvieron ustedes la capacidad de recuperar un error, se cortó la transmisión, pero lo mismo me entendieron. Eso hacen los protocolos cuando se transmiten datos, ceros y unos. Tienen en alguna medida protocolos o posibles métodos de recuperación de errores. Pueden tenerlos o no. Dice también que esos protocolos pueden ser implementados por hardware. ¿Se acuerdan lo que era el hardware, no? Un equipo que transmite, el hardware era lo físico, ¿no? En este caso puede ser un módem que si se corta la señal, tiene alguna forma de avisarle al otro extremo qué tiene que hacer o cómo tiene que transmitir o cómo tiene que comunicar. La otra forma es por software, que sería escribiendo programas, manejando la lógica de la comunicación para que eso funcione. Y finalmente lo que hay es una combinación de ambos, que en lo más avanzado hay una combinación de ambos. Es decir, hay un manejo a bajo nivel de la comunicación que lo hace el hardware, y un manejo por software que sería programas, código, lo que ustedes van a aprender, por ejemplo, ahora en algoritmos y estructura de datos. Bueno, esos son protocolos. ¿Qué protocolos son los más conocidos? Históricamente se habla del modelo OSI. Fue
fue el primer modelo que empezó a ponerle orden a la sala. Digamos, en un tiempo había muchos fabricantes de computadoras, muchos fabricantes de cables, muchos fabricantes de placas de red, pero alguna vez tuvieron que ponerse de acuerdo en cómo trabajar en conjunto, digamos, qué medida, qué tipo de cable usar, a qué velocidad transmitir los datos. Todo eso se fue definiendo en un protocolo que se llama el modelo OSI. En ese caso es un modelo que divide la comunicación en 7 niveles, desde la capa más baja, que es el uso de cables o la transmisión inalámbrica, a la capa más alta, que es la pantalla que ve el usuario final, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica cada una de esas capas? Desde lo que yo veo en pantalla y aprieto el botón enviar, por ejemplo, cuando usan WhatsApp y ponen enter o enviar, ¿qué está pasando ahí desde que eso le llega al compañero que está al lado? Eso en el medio tuvo que viajar por un montón de espacios reales, virtuales y servidores, máquinas que están en otro lugar, y volver al amigo que está al lado. Bueno, eso se hace siguiendo un modelo. A su vez uno puede ser que use un celular, un iPhone, el otro tenga un Android, y eso funciona perfectamente. Bueno, todo eso, cómo tiene que controlarse, cómo tiene que manejarse, está dentro de los modelos. Un modelo es el OSI, dividido en 7 niveles. Otro modelo muy común, quizás hayan escuchado, modelo TCP/IP, es el modelo que se usa en Internet habitualmente. Es decir, cuando conectan una máquina a Internet, tiene que entender el protocolo TCP/IP. Si no entiende eso, no entiende nada, digamos. Es como el lenguaje, pero además del lenguaje, todas las reglas que debe respetar para poder comunicarse, ¿no? Lo que decía arriba, que son tres grandes grupos: sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Entonces el modelo TCP/IP te da qué velocidad, qué tipo de cable usás, qué tipo de transmisión inalámbrica, qué protocolo, qué forma controla si hay errores o no, cómo se define una dirección IP. Todo eso está mucho más ampliado acá en una documentación completa, por si alguien tiene duda o curiosidad. Un poquito vamos a ver más adelante, pero no es conocer a fondo el modelo, claramente. Simplemente saber esto, que es un protocolo, bueno, lo que está acá mínimamente, un sistema de reglas que rigen una comunicación entre dispositivos y definen aspectos importantes como son sintaxis, semántica, sincronización, así como también posibles métodos de recuperación de errores. Dos ejemplos que podemos llegar a indagar un poco más: modelo OSI, modelo TCP/IP. ¿Está bien? ¿Para qué sirve todo eso? Para comunicarse dentro del ámbito de una red. ¿Sí? Quiero cambiar. ¿Qué es una red? Bueno, fácil. Una red es un conjunto de computadoras y o dispositivos, ya no hace falta que sean computadoras realmente, interconectados entre sí. Puede ser mediante cable o por otros medios inalámbricos, ¿no? Entonces, en el dibujo trata de ser ejemplificador. Hay dispositivos, hay máquinas, acá mayormente computadoras, que se conectan a otro dispositivo, el que a su vez conecta a otro dispositivo principal, como puede ser un servidor, que a la vez ese mismo puede estar conectado a otro superior, y así sucesivamente. Pero básicamente la definición simple es que una red es un conjunto, puede ser dos o más computadoras o dispositivos interconectados entre sí mediante cable u otros medios inalámbricos. Algo que ya tiene que ser algo común, que ustedes usan todos los días. ¿Están conectados a una red? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué se conectan a una red? ¿Cuál es el objetivo de utilizar una red? Bueno, básicamente compartir recursos, ¿sí? Que pueden ser archivos, te envío un archivo, o mando a imprimir, o almaceno en la nube, algo ahí muy común. O simplemente compartir una conversación o transferir información entre ordenadores, vía email, vía páginas web, vía FTP. Hay varias formas de transferir información también por la web. Para ustedes quizá hoy sea la única, la más simple, la más barata, seguro. Tipos de redes. Esto es importante porque es una caracterización que aparece hasta en las publicidades de la radio. Según la zona geográfica que abarcan, las redes se pueden clasificar básicamente en 3 grupos. LAN es una abreviatura en inglés, del inglés Local Area Network, que como su nombre lo indica ahí, es una red de área local.
Normalmente puede ser en su casa, ¿sí? Por ejemplo, si en tu casa ponen un router, un dispositivo en el que se puedan conectar con el celular, si se conecta más de una persona, entonces ya tienen una red de área local, ¿sí? Incluso cuando está conectado uno solo que esté conectado al router ya es una red, porque habíamos dicho que era entre 2 o más dispositivos, y ya el router o el medio al que ustedes se conectan cuando ven la señal de Wi-Fi, ya están conectándose a una red de área local. ¿Está bien? En ese caso sería una LAN inalámbrica, o puede ser también por cable. El otro nivel, la otra escala, digamos, cuando esa red local, dentro de su casa, o dentro de una oficina, o dentro de un aula, se conecta a una red principal, por ejemplo, dentro de un área metropolitana, es decir, dentro de una ciudad, se llama Metropolitan Area Network, o MAN, que es una red de área metropolitana donde hay distintos ya conjuntos de redes locales conectados entre sí. Incluso dentro de la universidad podría ser considerada una MAN, porque hay distintas redes, la red del sistema de alumnos, la red del sistema de docentes, la red de BDLIA, la red del Wi-Fi del comedor, todas esas a su vez están conectadas en una red que ya sería una red MAN. Típicamente sería una red de área metropolitana, por ejemplo, un proveedor de Internet. ¿Sí? Si todos están conectados a un proveedor de Internet, eso forma una red de área metropolitana que tiene un cableado principal, una red troncal, una subred que llega a cada casa. Bueno, esa sería una red de área metropolitana. Y finalmente, tenemos las WAN, que son redes de área extendida. ¿Cuál es el ejemplo típico de WAN? ¿Cuál es el ejemplo más común? Claramente Internet, ¿no? Hoy por hoy la forma de estar conectado es a través de Internet, red de área extendida, o WAN. Y bueno, también se pueden clasificar de otra forma las redes según el sistema jerárquico de red utilizado. Básicamente hay dos formas principales: una red cliente-servidor, que es cuando ustedes tienen un programa, un software, como por ejemplo WhatsApp. WhatsApp funciona en su teléfono si hay por atrás un servidor, que es el que comanda las acciones, te manda información, te dice cómo están los contactos, y en general todo el software hoy que se usa en Internet es con el sistema cliente-servidor. Es decir, ustedes descargan una aplicación, una descarga que sería el cliente, y eso se tiene que conectar a un servidor para que pueda funcionar, si no, no hay chance de que estén conectados. Digamos, si se quedan sin conexión inalámbrica ni datos, WhatsApp claramente no anda, ¿no es cierto? Y así el resto de las aplicaciones que usan ustedes habitualmente. En cambio, en una red punto a punto no hay una parte, un lado de la comunicación que tenga más importancia que el otro, sino que serían servicios en donde se comparten archivos normalmente. Estoy tratando de que me venga a la mente algún ejemplo así, como por ejemplo de redes punto a punto. Los torrents. Sí, los torrents es donde ustedes tienen una descarga que ya tienen como el link o el acceso a otra máquina, y en ese caso se conectan en forma directa, punto a punto, con otro cliente. Son dos clientes que pueden compartir o no, o simplemente uno está permitiendo una descarga, pero en forma directa uno con el otro. Sí, ese es un ejemplo clarísimo. Para el que nunca usó torrent, es una forma de acceder a dispositivos de terceros para obtener un archivo, documento o información, ¿no? ¿Cuál dijo, profe? ¿El torrent? Sí, sí. Oh. ¿Hace cuánto no escuchaba eso? Pero eso se sigue usando, sigue funcionando, digamos, una forma de compartir. Sí, hubo en un tiempo redes punto a punto que permitían compartir música, o, digamos, torrent es como una tecnología. El emule. Emule, exactamente, donde uno accedía a la máquina de otro usuario y se realizaba ahí una conexión punto a punto. Bueno, eso se sigue utilizando, ¿eh? No sé esos productos, digamos, el emule o cuáles, pero la forma de conectarse se sigue utilizando donde Yo lo recuerdo a Torrent como el mayor centro de piratería para videojuegos. No, ese era de Pirate Bay, me parece que está diciendo.
Claro, pero No, torrent pero es en sí una el torrent también tecnología. por eso. Sí, sí, no, bueno, pero pasa que no es un centro el torrent, es un método, digamos, más que un invención. Claro, claro, torrent es una tecnología que se puede usar para compartir cosas buenas, cosas malas, no es un producto, ¿entendés? Es como si vos asociás, a ver, ¿cómo te puedo decir otra cosa parecida? Es un Re- vínculo más que nada. sí, es una forma de vincularse, como una forma de establecer una conexión punto a punto. Es decir, yo estoy dispuesto a compartir información de cualquier tipo, no importa cuál, puedo ser un usuario de una red punto a punto y torrent es una tecnología, una forma de conectar esas redes. Puede ser para bien, para mal, no importa lo que se esté compartiendo. Es como una tecnología, digamos, un método. Pasa que sí, estuvo muy asociado a la descarga de juegos, a la descarga de Películas. archivos, de películas también, claro, claro. Sí, yo me la paso descargando películas y series con eso. Claro, entonces vos te dan un archivo que es la conexión privada, digamos, el vínculo a otro usuario que deja disponible esa película, ¿no es cierto? Pero se puede usar con distintos fines. Y entonces ahí no hay un servidor que tenga un control jerárquico de la comunicación, ya lo vemos en detalle, porque me quedo charlando con algo que tengo que aprender que algunos entendieron y charlamos y el resto está entendiendo menos y se pierde un poco. Así que vamos con explicar un poquito más en detalle esto. Vamos a explicarlo un poquito más en detalle con un gráfico, con un ejemplo. Red de área local, es decir, cada uno de esos puntitos que estaban ahí, ahora lo vemos con un ejemplo más puntual. Red de área local conecta ordenadores localizados en la misma oficina, departamento o edificio, incluso la casa, ¿no? En una casa ya dijimos que si solo una máquina conectada a un dispositivo, como por ejemplo un router, un módem, ya es una LAN. La conexión suele ser mediante cable, pero cada vez menos, cada vez tenemos más conexiones inalámbricas. No es mejor la conexión inalámbrica por la calidad, sino por la libertad que acompaña, ¿no es cierto? Que uno puede moverse libremente y no está pendiente de la distancia o el enredo que arma un cable, nada más. Pero todavía es mejor la calidad de transmisión mediante un cable. Redes privadas, normalmente estas redes de área local se llaman redes privadas porque los medios de conexión de las líneas utilizadas son propiedad de la empresa, es decir, los cables o los dispositivos o los componentes que le integran son todos de un mismo dueño. En su casa son de ustedes, en una oficina son de la empresa, en un aula serán de la universidad, ¿está bien? Y un ejemplo puede ser esa foto donde hay un par de computadoras, en ese caso todas con cables, conectadas a un servidor, una pared que es la forma de representar un firewall, una forma de bloquear o no la salida al exterior. Es decir, que esa LAN, esa red local, puede o no estar conectada al exterior. Puede ser que simplemente sirva para resolver un problema en una oficina. Raramente hoy no tenga salida a la web, pero podría ser una red igual sin salida a internet. Vamos con redes de área metropolitana, que hemos dicho que era el alcance de las redes a nivel de un área industrial o incluso en la misma ciudad o varios edificios, ¿sí? El alcance conecta varias LAN localizadas en la misma ciudad, área industrial o varios edificios. La conexión también puede ser mediante cable, inalámbrica, una combinación de ambas, pero se utilizan dispositivos repetidores de más alcance que pueden ser alquilados a otras empresas públicas o propios. Se utiliza potencia ahí para que esos equipos repliquen esa señal y alcance distancias más largas, ¿sí? Se pueden utilizar redes privadas o públicas, es decir, una empresa puede tener sus propios cables y utilizarlo para, por ejemplo, conectar 2 o 3 sucursales de un comercio que tiene venta en el centro, en la peatonal. Entonces puede utilizar sus propios cables y ahí tendría una red privada, o puede alquilar líneas, ¿sí? Como por ejemplo una red pública provincial, el caso de acá, que hay una red pública provincial y se puede simplemente contratar internet como un abono de familiar,
o se puede contratar la red para un uso privado, cosa que hacen, por ejemplo, algunos bancos. Entonces, en ese caso, la MAN vista de adentro, si yo soy del banco, alquilaría una red pública para uso privado, digamos. Por ejemplo, el ADSL de telefonía es una de las formas, ¿no? Ejemplo, red de empresas en un polígono industrial, un campus universitario, red de servicios municipales. La universidad es un claro ejemplo. Hay varias LAN y conforman una MAN. Incluso la red de Internet para Todos o de un banco también es considerada una MAN. Bueno, y finalmente, redes de área extensa o WAN son redes que conectan ordenadores localizados en cualquier sitio del mundo. Se puede utilizar ahí un combo de tecnologías, líneas telefónicas, fibras ópticas, satélites, cables submarinos. Los medios de conexión de las líneas utilizadas son propiedad de una empresa de telecomunicaciones que las alquila al público y empresas generales. En general hay inversiones privadas grandes que van tirando líneas. Por ejemplo, esa foto es de Las Toninas. Las Toninas es una localidad en la provincia de Buenos Aires donde sale un cable submarino que conecta a la Argentina con otros servidores de internet fuera del país. Creo que concretamente va hasta Miami el cable ese. Entonces es una fibra de muchos pelos, se llama pelos a los cables internos que tienen una fibra, y va por el fondo del mar, digamos. Entonces ahí en la red de área extensa, WAN, que principalmente es internet, pero también pueden ser comunicaciones telefónicas o transmisiones privadas, se utiliza un combo de conexiones satelitales, fibra óptica, líneas telefónicas, se utiliza todo lo que se pueda mandar electricidad o incluso luz, como sería la fibra óptica, también se puede utilizar. Ya vamos a ver en detalle también esos medios de comunicación. Pero ahí lo que se ve en la foto es el tendido cuando se puso el cable de la fibra óptica, ¿no? El cable de fibra óptica submarino que va por el fondo del mar. Bueno, así caracterizamos entonces en cuanto a su extensión a las redes. Ahora, en cuanto a su topología, digamos, en cuanto a su estructura, sería acá, las redes clientes-servidores son redes en las que uno o más ordenadores, en ese caso un servidor, son los que controlan y proporcionan recursos y servicios a otros clientes. Esos clientes pueden ser terminales totalmente dependientes del servidor, es decir, que no tengan ninguna inteligencia, o lo que se usa hoy más común es una descarga, una aplicación que está en el cliente, pero sí o sí necesita el servidor. Y redes punto a punto son redes en las que todos los ordenadores tienen el mismo estatus en la red y deciden qué recursos y servicios dan al resto. Cada PC en un momento puede ser de cliente cuando consume un servicio del otro lado, y en algún momento puede ser servidor cuando tiene un recurso que está compartiendo y hay un cliente conectado que está descargando ese servicio. Incluso claramente en un momento puede estar descargando un documento, un archivo, un juego, lo que sea, y a la vez estar con un cliente conectado que está realizando esa descarga. ¿Está bien? Hasta ahí sería como lo más importante en cuanto a las estructuras, un poco en cuanto a su magnitud, y en este caso segundo, en esta pantalla concreta, en cuanto a la jerarquía. Cuándo hay una jerarquía claramente y cuándo no. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a ver? Sistemas cliente-servidor, bueno, un poquito lo mismo que dijimos recién. El servidor es una computadora de gran potencia y capacidad, puede ser hasta un conjunto de computadoras, claramente. Por ejemplo, los servidores de empresas que son muy utilizadas como Google, como WhatsApp o Netflix, son grandes granjas de servidores, ¿no? Le dicen granjas porque consumen energía y se alimentan de luz. Entonces el servidor ya es un conjunto de máquinas de gran potencia y capacidad que actúa de árbitro y juez en la red, la maneja, controla su seguridad, distribuye los accesos a los recursos y datos.
A veces también ya los servidores están distribuidos, por eso a veces se cae una red en un área y en otra área puede seguir funcionando. Así que el servidor ya deja de ser así como la gran máquina, sino que es un conjunto de máquinas que a veces pueden mantenerse estables, aunque una deje de funcionar. No sé si escucharon que hay una caída de WhatsApp en Europa, o hay una caída de WhatsApp en Brasil. Es porque caen ahí un conjunto de servidores y puede ser que afecten a todos los usuarios o a algunos. Eso es porque el concepto de servidor está distribuido en distintos puntos físicos. Por el otro lado, en las redes punto a punto, ningún ordenador está por encima de otro, sino que existe una especie de democracia y los recursos son distribuidos según desee el usuario de cada ordenador. Es decir, cada dueño de ordenador va a definir qué cosas pone a disponibilidad de esa red. Bueno, vamos con los componentes. ¿Qué necesitamos en una red local? Bueno, claramente estaciones de trabajo, que serían PCs o teléfonos, que son los clientes de la red. Servidores, pueden ser opcional un servidor, porque puede ser que uno se conecte en la red local y trabaje punto a punto entre dos máquinas, o simplemente utilice la estructura de la red local para salir a una red de más tamaño, ¿no es cierto? Si lo piensan como en una casa, uno tiene armada una red en general, ¿no es cierto? Salvo que alguien viva solo o no tenga internet definitivamente, solo usa el paquete de datos. Pero si no tiene acceso a internet, por ejemplo, dentro de la casa tiene una red local donde se conectan uno o dos o más dispositivos, y esos dispositivos, entre esos dispositivos puede haber o no un servidor. A veces hay como por ejemplo un servidor de software, un servidor de impresión, donde todos tiran ahí con el celular el trabajo y la impresora imprime, hasta incluso Wi-Fi. Eso sería ahí un servidor nada más de impresión. Tarjetas de red o NIC son las interfaces que permiten conectarse a la red, ya sea por cable o inalámbrico. Entonces vamos a tener cableado o medio de transmisión inalámbricos. Vamos a tener dispositivos distribuidores, ya los vamos a ver un poquito más en detalle. Tengo un router, tengo un switch, tengo un hub. Eso es la evolución también. Hub es como una zapatilla de 4 bocas donde cualquiera se conecta como si fueran enchufes, ¿no? Y cualquiera accede. En cambio, switch y router tienen más mecanismos de control y de manejo de los datos, de cómo se comparte, de los recursos, quería decir, de los recursos en tiempo, calidad y ancho de banda, ¿no? También necesitamos en una red local un sistema operativo de red, si vamos a utilizar PCs. Hoy los sistemas operativos ya todos vienen listos para usar en red, no hace falta ninguna complicación adicional. Y recursos compartidos, como por ejemplo la impresora, archivos, aplicaciones, lo que vamos a compartir en la red. Básicamente una oficina. Vamos un poquito más en detalle a cada uno. Estaciones de trabajo. ¿Qué son las estaciones de trabajo? Básicamente computadoras o teléfonos utilizados por los usuarios conectados a la red. ¿Y qué son los servidores? Son ordenadores que ofrecen servicios a los clientes de esa red. Por ejemplo, en una oficina. Ahí puede ser que tengamos servidores dedicados, son máquinas que solamente realizan tareas de servidor propiamente, es decir, de mantener unida toda esa red, y nadie puede trabajar sobre ese servidor, salvo para corregir algún problema. Y servidores no dedicados, que además de realizar tareas de red, se utilizan como puestos normales, ¿sí? Hoy la tendencia es a tener un servidor dedicado, donde ahí se configura toda la red, los archivos que se comparten, los accesos, la seguridad, y todos los demás usuarios tienen sus estaciones de trabajo. ¿Qué tiene que tener una máquina para conectarse a esa red? Bueno, básicamente una tarjeta de red, ¿no es cierto? Lo tienen por cable o inalámbricas. Las tarjetas de red, también conocidas como NIC, que es la abreviatura en inglés, Network Interface Card, o tarjeta de interfase de red,
se instalan dentro del ordenador. Hoy ya vienen, esta foto de la izquierda es como se instalaba antes una placa de red a un puerto de la placa madre de la computadora. Ahí ya viene la salida on board, es decir, ya sobre la placa madre, ya está montada la boca de red. ¿Sí? Estas placas de red son las que hacen posible la conexión de la computadora, de PC, con la red. Traducen la información que circula por el cable, en el caso de este ejemplo que es con una salida RJ45. Sí, estaba pensando si dije bien. Y en este otro ejemplo de la derecha es una red inalámbrica, entonces se conecta la placa a la mother, en este caso son placas PCI, y tienen una antena que es la que permite efectuar la comunicación. Hay otras placas de red más diminutas como esta que es USB, es decir, se conecta al puerto USB, y esta que va, por ejemplo, como tarjeta para notebooks. Ya me parece que esto no viene más. Una placa de red que se pone en una ranura de las notebooks. Me parece que es esto. Las más comunes, obviamente, son las placas de red cableadas con este cable. Ese se llama cable UTP, el cable que se usa para conectar las computadoras. Y el terminal RJ45. Y si no, redes inalámbricas, ahora incluso, por ejemplo en notebook no se ve la antena, obviamente está dentro de la carcasa. Pero este es un componente fundamental para poder conectar una computadora. Todavía sigue siendo más rápido y más eficiente conectarlas por cable. Bueno, ¿cómo son esos cables? ¿Cómo es el cable que se utiliza para conectar esas placas de red o dispositivos de la red? Diferentes tipos de dispositivos utilizan distintos tipos de cables. ¿Sí? Según la clase de red, la velocidad de transmisión que se desea, el costo, el alcance geográfico que queremos conseguir, y en general una relación costo-beneficio, hay distintos tipos de cables. ¿Sí? El cable coaxial es un solo hilo de cobre aislado, ¿sí? Con una aislación primero plástica y después eléctrica, y otra vez una malla plástica, que es el cable negro que ven, por ejemplo, en el videocable. ¿Sí? Históricamente era el que tenían las prestadoras de televisión, de videocable. También se utilizan las redes de HFC, o sea, las redes híbridas. Lo que le llega a la casa es un cable coaxial. La red de fibra óptica, que también llega al hogar, por ejemplo, FTTH, quiere decir Fiber to the Home, ¿no? Donde ven un producto, contrate FTTH. Lo que está diciendo ahí es contrate fibra al hogar, fibra to the home, es la abreviatura. Y lo que se utiliza ahí, como su nombre lo indica, es un cable que transporta luz o falta de luz, y así se van combinando esos intervalos de luz y falta de luz que son imperceptibles, ¿no? Van formando las cadenas de 0 y 1 que se transmiten de un extremo al otro. Esto es un poquito más costoso, pero la calidad de prestación es mucho mejor porque no tienen interferencia, no tienen problemas eléctricos con otros cables, básicamente. No hay interferencia eléctrica, entonces se logran velocidades de transmisión y calidad, sobre todo de transmisión, muy, muy buenas. Por eso la tendencia es que el cable coaxial desaparezca y ya se contraten servicios de fibra al hogar, ¿no? Que es lo que están haciendo hoy todas las empresas y por lo que se van a pelear el mercado. Las de telefonía están abandonando el par de cobre que era parecido a este par trenzado, cables de cobre que tenían en los teléfonos. Las de televisión normalmente tenían este tipo de cable coaxial, también utilizado en la red de modem HFC tradicional de internet, y hoy finalmente la tendencia es fibra óptica. Dentro del hogar
o en distancias menores, en distancias más cortas, se utiliza el par trenzado, que es el cable UTP que yo les mencioné, que es un cable de 8 hilos trenzados en 4 pares y que permiten transmitir datos a gran velocidad, a bajo costo, en distancias relativamente cortas. ¿Por qué? Porque estos mismos cables interfieren entre sí, a pesar de que están aislados con plástico, pero en distancias largas tienen mucha pérdida de calidad. Entonces, en todo esto hay una relación costo-beneficio que hace que en algunos momentos se recomiende un tipo de cable y en otro. El par trenzado también es muy fácil de ponerle terminales, es decir, con una máquina relativamente barata. Se le conecta acá un terminal que es el transparente, el RJ45, se pone con una máquina, pero es relativamente barata. En cambio, en la fibra óptica, las terminaciones, los terminales y las bifurcaciones son un poco más difíciles, llevan otra tecnología y otros costos de ensamblar. Entonces, según la envergadura del proyecto, las distancias a considerar y la cantidad de datos a transmitir, se podrá elegir entre un tipo de cable y otro, ¿no? En general ya la tendencia es en estos dos, fibra óptica y par trenzado. Bueno, los dispositivos distribuidores, ya sería la capa 2. Lo que estábamos viendo recién es como la capa 1, que son los cables. La capa 2 podrían ser las placas de red, que sería lo que vimos primero. Y la capa 3, una vez que ya tenemos definido qué cable vamos a usar, qué tipo de tarjeta de red, porque según el tipo de cable de transmisión va a ser la placa distinta, ya después tenemos que ver dentro de la red cómo son los dispositivos distribuidores, es decir, cómo vamos a distribuir a distintas máquinas dentro de una red. Entonces, estos dispositivos distribuidores son dispositivos capaces de concentrar, distribuir o incluso guiar las señales eléctricas de las estaciones de trabajo de la red. El más antiguo, ya casi diría no se usa, es un hub o concentrador que solamente recoge y distribuye señales entre los ordenadores de la red. Es decir, este caso que estamos viendo acá es un hub de 8 bocas, tiene 8 puertos, y entonces puedo conectar hasta 8 computadoras, y lo que va a hacer es, en divisiones de tiempo, atendiendo a cada una de esas 8 computadoras y repartiendo toda la información por ahí, entre esos cables, digamos, ¿sí? Un switch es un poco más avanzado, no hay mucha diferencia estética entre ambos, pero en un switch, además de tener conexiones de cable, tiene un software, ¿sí?, en el cual se puede seleccionar cómo se manejan esos paquetes, esos puertos, si hay puertos con prioridad, si alguno puede consumir más recursos que otro, y se pueden llevar estadísticas de tráfico y errores en la red. Esto es más avanzado. Y finalmente el router, que es el más conocido. Si han escuchado alguna de estas 3 palabras, es muy probable que hayan escuchado mayormente la palabra router. Quiere decir encaminador, la traducción, ruteador, como que arma rutas. Entonces, además de las tareas anteriores, de hub y de switch, este router es capaz de guiar una transmisión por el camino más adecuado, es decir, entiende el enrutamiento, y es el utilizado para la conexión de una PC o una red a internet. A su vez también tienen bocas de cable y bocas inalámbricas, o sea que son como mixtos, digamos, podemos tener dispositivos conectados de manera inalámbrica, y también tiene algunas bocas normalmente para conectar por cable, y también tiene la posibilidad de conectarse a un dispositivo de internet, por ejemplo un módem o un media converter, algún dispositivo que se conecte a la internet. Entonces esto es lo más común. Cuando ustedes contratan internet y quieren tener más de una computadora funcionando, es muy probable que le digan tiene que comprarse un router. El router tiene esa capacidad de tener muchos dispositivos conectados y tiene mucha posibilidad de configurarlo por software, ¿no? Por ejemplo, limitar
qué usuarios pueden conectarse o no, en qué horarios, crear redes virtuales donde cada una tenga distintos anchos de banda. Es mucho lo que se puede hacer con un router. Si tenemos la posibilidad de verlo en una clase práctica, vamos a ver cómo configurar las opciones principales de un router. Incluso, por ejemplo, TP-Link, que es una marca muy conocida de router, tiene una página web que sirve para simular todos sus modelos de routers, digamos, para simular todas las posibilidades que hay de configuración de ese hardware, que es el router, este sería el hardware, a través de su software, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Aunque no tengamos clases presenciales, vamos a tratar de, con Daniel, si es posible, hacer una clase en la que puedan ver las funciones principales del router, que es cuando en la casa quieren configurar, cambiar la clave, por ejemplo, del Wi-Fi, lo que están haciendo es configurando ese router, ¿no? Pero vamos a ver algunas más. Por ejemplo, filtrar algunas MAC que puedan entrar o no. Vamos a ver algunas cositas más. Bueno, ¿qué nos queda por ver? Nos queda por ver un poquito más de software de red, pero por ahora, por ser la primera clase y hasta que organicemos cómo vamos a tener las clases prácticas, vamos a dejar en este punto, donde vimos todo el hardware de la red, o por lo menos lo más importante del hardware de la red, ¿está bien? Que serían estos dispositivos de capa 3, que son concentradores, conmutadores y router o encaminadores, tipos de cable, tarjetas de red, y para arriba estaciones y cómo se compone una red. Después vamos a ver la parte de software, que es cómo se configura toda esta red, cómo se hace dentro de la casa, cómo se le dan las IP, cómo tiene cada uno sus direcciones. Todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que coordinemos las actividades prácticas. Entonces, hasta este punto vamos a cortar hoy, un poquito más corta la clase, de 1 hora. Vamos a dejar ahora un ratito para que hagan preguntas. Y si no, en esa hoja que van preparando, que ponen nombre y apellido, número de dirección de internet, número de documento, dijimos, número de documento. Van a poner un resumen de lo que vimos ahora. Y van a poner qué significa, según sus propias palabras, redes LAN, redes MAN y redes WAN. Le metí a dirección IP, sí, me equivoqué. Es como que cada alumno tuviera un IP. Estaba pensando en los dispositivos y en lo que venía más adelante. Bueno, entonces queda clara la consigna. Escriben en esa hoja nombre, apellido, número de documento, qué entendieron por redes LAN, MAN y WAN, y eso lo envían en una foto a mi WhatsApp directo, digamos, o en el grupo, como quieran.